Saludos, mi nombre es Ignacio González. Alguna vez expusimos en un podcast los elementos del duelo y uno de esos apartados vendía lo que son las 5 etapas del duelo. El día de hoy voy a explicar cada uno de estos puntos desde el enfoque de tanatología, recordando que cada persona vive el duelo de una manera única y que ninguna de esas es lineal ni tampoco es igual para todos. Les mencionaré la siguiente orden de cómo es que iremos escuchando esta información. Primero te hablaré de una de las etapas del duelo. Segundo, lo que significa. Tercero, signos y síntomas. Finalmente, te estaré diciendo 3 o 2 técnicas que yo te recomiendo utilizar para que puedas afrontar aquello que sientes. Podrán existir más, sin embargo, son las que yo te sugiero. Podrán existir otras. Sin embargo, esas son las que yo te sugiero para tu día a día. Vamos a empezar con la negación. Este mecanismo de defensa, la persona no acepta la realidad de la pérdida que tuvo, provocando así que tenga una sensación de irrealidad, confusión, aislamiento, incredulidad. Puede seguir creyendo que la persona en algún momento le dejó algo o puede continuar con él. Sin embargo, esto ya no es así. Lo primero que debe hacer como técnica es valida esas emociones. Permite a expresar a otros aquellos que sientes. Ojo, sin ser juzgado o juzgada. Porque muchas veces nos presionan el hecho de no debes de sentir esto, no debes de sentir eso. No. Permítele que exprese qué es lo que siente, aunque parezca ilógico lo que está comentando. El hablar disminuirá lo que es la tensión que está pasando. El segundo será escribir un diario como si le estuvieras hablando directamente a la persona. Aquí vas a expresar cada punto que ocurrió y después de estas palabras vas a aceptar que ya no está aquí, para que de esa manera poco a poco, en lugar de tener algún tipo de distorsión cognitiva, empiece nuevamente a crear ese vínculo con su emoción. Por último, te sugiero algún tipo de acompañamiento profesional o grupal. Ya te había hablado anteriormente de la tanatología. También puede haber algún tipo de grupos de apoyo, psicólogos, personas que también hayan pasado por lo mismo que pueden orientarte el cómo puedes sentir esa emoción. Vamos a pasar a la ira. Aparece generalmente cuando la realidad impone. Surge desde un enojo dirigido hacia uno mismo o hacia los demás. En esta ira podemos ver muchas veces que queremos culpar a los demás de aquello que pasó, que no se hacemos responsables de que muchas veces pudo haber sido un accidente, pero buscamos cómo descargar esa ira, esa carga que tenemos hacia otros o hacia uno mismo, castigándonos o señalándonos. Eso se puede ver reflejado muchas veces en reproches, sentimientos de injusticia, irritabilidad. Las técnicas que te voy a comentar serían canalizar ese enojo en alguna actividad física. Puede ser desde caminar hasta lo que yo he visto que muchas veces se libera mucha tensión, es golpeando algún saco de box, pero golpeándolo trabajando, pensando en toda esa ira que se tiene. Un ejemplo, debía estarla cuidando, debía estar haciendo esto, debe estar golpeando, golpeando, golpeando. ¿Para qué? Para que toda esa ira que tú tienes salga. Debía haber estado mi hermano, debía haber estado yo, no debimos haber trabajado. Golpea el saco, golpéalo para que salga todo eso. Otra técnica sería el mindfulness, la respiración consciente para poder controlar esos impulsos agresivos, ya que esto disminuye las reacciones que tienes. Por último, yo te recomiendo una terapia de expresión emocional a través de el arte, escritura. El expresar la ira de esta forma no va a ser destructiva, sino que va a ser de manera metafórica, va a ser transmutable. Continuamos con la negación. Aquí se va a identificar por el si hubiera. ¿Qué hubiera pasado si? Esta pregunta generalmente son intentos internos de revertir la pérdida y en este caso mitigar un dolor con promesas o cambios de comportamiento. Pero esto puede provocar con demasiados pensamientos de culpas y falsas esperanzas que pudieron haber ocurrido. En ocasiones, simplemente perdemos a la persona porque es parte del proceso de la vida, no porque uno quiera, no porque los doctores se hayan equivocado, es simplemente porque en ese momento le tocaba, aunque no nos guste. Aquí yo te puedo sugerir una técnica desde algún
persona con enfoque cognitivo-conductual de reestructuración cognitiva, en donde vas a identificar esos pensamientos irracionales para ayudarte a reemplazar ilusiones con aceptación más realista. También las terapias del aquí y el ahora te van a ayudar a mantenerte en el presente, para de esa manera evitar quedarse atrapado en unas suposiciones que no te dejaron avanzar respecto a eso que sientes, a eso que piensas. También, si estás inmerso en lo que es la negociación, habla con amigos, habla con una red de apoyo que te pueda sacar de esa situación, ya que aporta perspectiva distinta a lo que tú tienes, algo externo a tus pensamientos. Conforme vamos avanzando, se pensaría como que son cada uno niveles en los que una persona debe estar superando, pero muchas veces no son así. En ocasiones nos invade más uno que otro. Un ejemplo claro es esta etapa de depresión, en donde se toma conciencia de la pérdida, es una conciencia plena y esto genera una tristeza profunda. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque todos piensan que tener un duelo te va a poner triste, pero esto va a depender totalmente si la persona era llegada a ti o no. El hecho de que una persona cercana contigo fallezca no quiere decir que todos les llores de la misma manera ni tampoco que con todos te sientas tristeza de la misma manera. Cada uno va a tener diferente reacción con las diferentes personas que tenemos, por eso no somos cuadrados ni tampoco pensamos igual, ya que en una depresión se toma la conciencia de la pérdida y esto puede ser signos y síntomas con llantos frecuentes, falta de energía, insomnio, pérdida de apetito, incluso el propio aislamiento. Pero no todos se ven reflejados de la misma manera, no todos se aíslan de la misma manera. En ocasiones puedes perder el apetito de seguir comiendo, ok, pero ojo con esto, no significa que no comas de la misma manera, tal vez simplemente dejaste de comer en las noches que era cuando veías a esa persona. Lo importante no es la etapa, sino tratarte y que puedas seguir adelante aceptando esta pérdida. Por lo tanto, si estás en la depresión, te recomiendo lo que es psicoterapia. Identificar causas de la tristeza y prevenir complicaciones. De esta manera, se evita una depresión que siga cayendo o que se haga muy rutinaria. Si en dado caso ya tiene lo que es una rutina, empieza a romper con eso. Reduce esa sensación de caos, de abandono y empieza a probar actividades nuevas. También ayuda mucho el realizar actividades placenteras porque eso reactiva tu motivación. Esas pequeñas metas diarias van poco a poco soltando esa tristeza por la que estás inmerso, que ojo, debe de ser tratada. Por último, y no menos importante, quisiera que tomaras por consideración que si requieres medicación psiquiátrica, lo hicieras. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos tan tristes sin darnos cuenta de que tal vez nuestro sistema no está teniendo los suficientes químicos para poder salir de esa depresión que tenemos. Y aquí es donde ya hago la gran diferencia. No es lo mismo estar triste a estar deprimido. Más adelante les voy a exponer esos dos conceptos para que quede más claro. Por último tenemos la etapa de la aceptación, que en este punto no implica una superación del todo de esta pérdida que hemos tenido, sino una integración de la manera en que permitimos seguir adelante. La aceptación se supondría que sería como que la cúspide o lo que nosotros queremos para tener una paz interior y reconciliación con la vida. Pocos sabemos cómo aceptar eso. Podemos hacer rituales de cierre en homenaje a cartas de despedida o brindar sentido a esa finalización de nuestro ser amado querido para honrar su memoria. Otro sería la reestructuración de nuestra vida. Esos nuevos objetivos y empezar a dar la vuelta a la página desde nuestras posibilidades que tenemos en el presente y en el futuro, ya vistas sin esta persona. Si en dado caso tú ya pasaste por esa etapa de aceptación y tú tienes la voluntad de poder compartir a alguien más, nunca te quedes con las ganas. Tal vez esa persona pueda transformar su telón en algún tipo de propósito. O si en dado caso ves que está muy atorado, mándalo con algún especialista para que pueda cerrar de manera correcta. Que ojo, tampoco hablamos de resignación. Hablamos de que yo acepto.
son conceptos diferentes. En resumen, la idea clave del duelo es personal, válido y parte desde algo natural que nos va a ocurrir sí o sí. Por lo tanto, si te presentas algunas dificultades para poder sacarlo, ve con un profesional de la salud para que te ayude a llegar a esta parte de la aceptación, no de la resignación, no desde la parte en donde creemos que podemos negociarlo, no desde la parte de la tristeza, no desde nuestra ira, sino desde nuestra despedida con un mensaje que estamos viviendo incluso sin la persona amada, porque esto transformó en algo valioso, en una enseñanza, en un legado. Por tanto, si estás pasando por algunas de estas etapas y no sabes qué hacer con cada una de ellas, puedes buscar en Vive Holística las herramientas que te pueden estar ayudando. Si deseas más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok, Spotify, como Vive Holística. En Instagram estamos como viveholística.mx. Como dinámica, si me mandas una foto con un like a Facebook desde tu cuenta al número 3351 101080. De nuevo, 33 51 10 10 80. Recibirás gratis una meditación guiada que podrás escuchar en YouTube. Sanar depende de ti. Vive Holística, el universo comienza en tu interior.